Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, que en el día de hoy con la ayuda de Dios vamos a tratar el tema testigo. Para ello me he buscado el libro de Primera de Tesalonicense en su capítulo 2 del 4 al 14. Pero vamos a leerlo desde el 1 para poder entenderlo mejor. Primera de Tesalonicense 2 del 4 al 14. Dice el 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resulta vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos desnudo en nuestros tuvimos desnudo en nuestro Dios para anunciarlo el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos serlo, carga como apóstol de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como ladrón, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajado de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis que, qué modo, como el Padre a sus hijos, soltamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos las gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Esto es palabra de Dios. Aquí, Primera de Tesalonicense, en su capítulo 2, yo lo leí desde el 1, usted puede leerlo desde el 4 si quiere, pero desde el 1 es mejor para que pueda tener más apoyo en lo que está leyendo. Del 2, del 1 al 14. Vemos aquí cómo Pablo habla de su ministerio. Él habla de todo lo que ha padecido y cómo ha tenido que luchar. Y le está hablando aquí a los tesalonicenses. El tema es testigo. Y estamos hablando del ministerio de Pablo en Tesalónica. Ministerio, si nos vamos a lo secular, no es más que un departamento, una oficina. Usted puede decir el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que no es más que a donde la oficina central del trabajo. Los trabajadores van a reclamar. Entonces, ese ministerio, que es el departamento en lo secular. Entonces, el ministerio de Pablo, ¿cuál era? El encomendado por el Señor a predicar el Evangelio. Entonces, él tiene ese ministerio. Debo de aclarar que hay erróneamente un sentir de que yo soy el ministro. El ministro de esta iglesia, ¿quién es? Yo. Entonces lo vemos como el jefe de esa congregación. donde erróneamente, realmente, ministro somos
todos, todo aquel que predica la palabra, que lleva la palabra, es ministro de la palabra del Señor. Así lo dice en Corintios. Somos ministros de la palabra. Pero se ha cogido como que este ministerio, yo soy que lo dirijo. Entonces cuando se va a preguntar por los hermanos de la iglesia, se pregunta erróneamente quién es el ministro de la iglesia. Tú ves ese departamento. Entonces, el ministro es fulano de tal. Equivocado, equivocado. Ministros somos todos de la palabra del Señor. Esto es un aclarando aquí para entender, porque hay muchos que paran el pecho. Sí hay ministros en la iglesia. Sí hay personas, los hermanos, los varones que están encargados de algunas cosas, pero no como mando ministro de la palabra, y siempre tenemos personas que nos dirigen, ¿verdad que sí? Pero realmente somos ministros de la palabra todos. Ya diciendo eso, el tema es testigo. ¿Qué es testigo? Un testigo es una persona que está presente en un acto o en una acción con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Usted vio lo que pasó, ya usted puede hablar porque usted estuvo ahí. Es persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en juicio dando testimonio de ello. Aquí el apóstol Pablo es bien sabido, donde muchos no lo querían aceptar en su tiempo como apóstol. No lo quieren aceptar como apóstol. Y Pablo pues defiende su ministerio, y estamos hablando del ministerio, el ministerio de Pablo. Y el tema es testigo. Por eso le estoy diciendo, para entender. Yo quisiera que fuéramos a Hechos 1. Vamos a Hechos 1. Vamos a ver qué pasa. Mire, vamos a leerlo desde el 2, desde el 1. En el primer tratado, relato que escribí, Teófilo, trato todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Jesús, antes de irse, da instrucciones a los apóstoles que había escogido. ¿Cuánto escogió? 12 apóstoles. Dice el 3, a esto también, después de su padecimiento, se presentó vivo con mucha prueba indubitada, convincente, apareciéndosele durante 40 días y hablándole de lo concerniente al reino de Dios. Jesús se le aparece a los 12 de una manera convincente, que ellos lo vean, y entonces le da instrucciones. Dice el 4, y reuniéndolo le mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿A quién el Señor le dice esto? Es bueno que entendamos. A los apóstoles que había escogido. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás este tiempo el reino de Israel? 7. Él le dijo, no corresponde a vosotros saber los tiempos ni la época que el Padre ha fijado con su propia autoridad. 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Con quién está hablando el Señor aquí? Con los apóstoles. La primera que pregunta que usted puede decir, bueno, pero ahí no estaba Pablo. Claro que no, Pablo no estaba ahí. Pero entonces, dice que le serán testigos en todos los confines de la tierra, en Israel, en Judea, en toda la parte. ¿De qué testigo? De lo que vieron a Jesús, de lo que estuvieron con Jesús, y van a hablar la palabra del Señor, lo que Él dijo que dijeran. Pero ok, vamos a Hechos 9. Vamos a Hechos 9, del 3 al 7, por favor. Fíjese esto. Dice en el 1 que Saulo respiraba todavía amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, y que fue al sumo sacerdote para que le dieran carta para perseguirlo. Y dice el 9:3, y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigue? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. ¿Con quién tiene un encuentro aquí en ese momento Saulo? Que es Pablo. Lo tiene con el Señor. Ya Saulo entonces le dice, Jesús le dice, yo soy Jesús, ¿por qué me persigue? Levántate entre la ciudad y se te dirá lo que tiene que hacer. Ahora Pablo ya tiene un encuentro con el Señor, ya es un testigo. ¿Me entiende, mi querido, mi querida? Ahora él puede hablar. Es lo que muchos no quisieron entender cuando decían que si Saulo era apóstol o que si no, pero Saulo tuvo un encuentro con el Señor. Pero vamos al 9:15. El 9:15 dice, pero el Señor le dijo, ve, porque me instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer Ananías, el Señor mandó a alguien para que le cobrara la vista a Saulo, porque él era instrumento para él. ¿Para qué? Para esto que usted y yo estamos oyendo hoy, que el Evangelio que Pablo nos habla es que el mismo que el Señor le mandó a decir a los gentiles. Yo espero que realmente estemos escuchando bien. Ahora bien, volviendo aquí a lo que es primera de Tesalonicenses 2, vemos que el ministerio de Pablo, ¿verdad? Y comienza diciendo, porque vosotros mismos sabéis, hermano, que nuestra visita a vosotros resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos desnudo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios. Sabemos todo lo que sufrió Pablo predicando el Evangelio, no le creían a lo primero, tantas cosas. Como no le creen a usted y a mí en muchas partes, pero vamos a ver por qué Pablo dice el Evangelio de Dios. Porque os acordáis, dice el 9, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de quién? De Dios. Primero, Pablo no predicaba el Evangelio de él. Pablo predicaba el Evangelio de Dios. Puede ir a Romanos 1:1 y corroborar. A muchos nos gusta de estar hablando 45 minutos de mi testimonio, de lo que yo era. Que si yo era drogadita, que si yo era ladrón, que si yo era esto, que si yo era aquello. Y pasan 45 minutos de una hora de un sermón y 15 quizá de Cristo. Pablo hablaba del Evangelio del Señor. El Evangelio que usted y yo estamos llamados a predicar es el Evangelio de Cristo. Dice el verso 12. Quiero que me siga, en 1 Tesalonicenses 2, dice el 12, para que anduviera como es digno de Dios, que os llamado a su reino y a su gloria. A su reino y a su gloria. Pablo habla aquí del reino de Dios en toda su gloria, del cual participarán todos los redimidos. Colosenses 1, 13, 14. Sigue diciendo el 13 de 1 Tesalonicenses 2. Por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando oíste de nosotros la aceptáis, no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace obrar en vosotros lo que creéis. La palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura fueron dadas a los hombres para ser seguidas por todos. Usted y yo no estamos llamados a seguir fábulas, a seguir lo que hombres comiencen a decir, a durar una hora hablando de ellos. Si lo que yo voy a hablar no está en la palabra, usted no tiene por qué creerlo. Si lo que se va a hablar no está sujeto a la palabra, no tenemos por qué creerlo, porque claramente dice el 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, dice Pablo, de que cuando recibiste la palabra de quién, de Dios, no la palabra de Pablo, que oíste de nosotros, oyeron la palabra de Dios, de acuerdo a los apóstoles, pero la palabra de Dios, no la palabra de los apóstoles, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La necesidad de nosotros creer en la palabra del Señor, de creer en la Biblia, en la Escritura,
¿Mm? Y realmente él está hablando de su ministerio aquí y ya hemos hablado de por qué el ministerio y cómo él defendía su ministerio y cómo él tuvo un encuentro con el Señor. Estas personas que ahora se hacen llamar apóstol, donde aquí mismo en Hechos 1:8 le dice el Señor a los apóstoles que esperen el Espíritu Santo, que en Hechos 2 lo reciben a los apóstoles, para que ellos puedan salir y hacer las cosas que ellos hacían, las señales que ellos hacían, y mucha gente ahora se hacen llamar apóstol. Y los que no se hacen llamar apóstol, entonces se hacen llamar ministro. Yo soy el ministro de esta iglesia, de esta congregación. Sí, usted es ministro y yo también y aquel también. Todo el que habla de la palabra, todo el que lleva la palabra es un ministro de la palabra, pero no como cargo, no como gerencia de que yo soy el ministro aquí y hay que saludar al ministro con beneplácito. ¿Mm? Mire, ya terminando, ser testigo se requiere de un testimonio digno para poder serlo. Es tanto así que un testigo, cuando va a hablar, debe hablar la verdad. Porque a veces yo le digo a una persona, ven para que sea testigo. Y soy testigo, pero voy a testificar de acuerdo a los intereses de ese que me llevó. Y ser testigo es para hablar la verdad. Entonces, es digno. Para ser testigo, mi querido, mi querida, se requiere de un testimonio digno para poder serlo. Solo quien cuide su buena conducta podría evangelizar y dar fruto. Muchas veces predicamos y no vemos movimientos, aunque Dios sí sabe. Pero usted sabe qué pasa. Si yo no tengo testimonio, ¿a quién yo voy a? ¿Con quién va? Lo que pasa es que hay un error en que se cree que hay que creer en el que está dándolo. Lo que yo voy a leer es la palabra de Dios. Usted tiene que creer en Dios. Si usted pone los ojos en mí, usted pueda que no vengan de Jesús. No vengan de Jesús por mí. Venga por Él. Venga por Jesús. Venga porque usted quiere cambiar. Porque Jesús cambia. No porque Carlos cambia. Pero es bueno tener un buen testimonio. Es bueno y en eso debemos usted y yo, como testigo de la palabra, nosotros somos testigos de la palabra, lo que estamos leyendo, nosotros no hemos visto a Jesús, pero sí tenemos la palabra y en base a lo que la palabra nos dice, tenemos que comportarnos también para dar un buen testimonio. Solo quien cuide su buena conducta podría evangelizar y dar fruto y multiplicarse para la gloria de Dios Padre. Esto es sencillo como es. Si usted me acompaña a Hechos 5, 29, 32, ya estamos terminando. Hechos 5, 29, 32, vamos a leer que dice de esta manera. Mire, dice Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Usted ve? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted no puede obedecerme a mí. Obedezca a Dios, obedezca su palabra. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Para recibir el Espíritu Santo tenemos que obedecer la palabra del Señor, creer en Él, confesarlo y bautizarlo para el perdón de pecados, como dice Pedro aquí en Hechos, que le está hablando aquí a los israelitas. Si realmente queremos ser unos buenos testigos de la palabra, primeramente vamos a obedecerla y a ponerla por obra. Que Dios nos ayude a entender esta palabra y no solo a entenderla, sino a ponerla por obra. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros.